En agosto de 1927, Sacco y Vanzetti son ejecutados por orden judicial. El juicio no fue claro. Sacco y Vanzetti parecían ser los chivos expiatorios de ese espíritu conservador y jodidamente facho que existió desde los orígenes de las colonizaciones en todo el continente y en todo el mundo. 95 años después, en una ciudad de Entre Ríos, se transmite La Vanzetti, un programa que está jodidamente en contra de los fachos y conservadores. Y bueno, acá estamos arrancando el programa número 14, que andás a ver cuándo va a salir, si va a salir después o antes del 13, o sea, eso es totalmente aleatorio y va a depender del destino, así que bueno. La idea, como siempre, es esto de intercalar un programa que tenga que ver con alguna temática y siempre alguna entrevista que tenga que ver con lo que consideremos, acá con el señor responsable del área digital, que podemos armar y charlar un rato y compartir. Siempre tiene que ver con esto de poder descubrir cosas que tienen que ver con una ciudad que está al sur de la provincia de Entre Ríos, como yo siempre digo, que se llama Gualeguay, y que debe tener mucho que ver con el resto de las ciudades del país o de Latinoamérica, que tiene que ver con la dinámica de estas ciudades, que tiene que ver con la realidad que se repite. ¿Por qué? Porque cuando nosotros viajamos y empezamos a charlar, vemos que nuestras realidades se van replicando en diferentes lugares del país o de Latinoamérica. Y tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de la vida diaria, tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de música, tenemos que hablar de arte en cualquiera de sus expresiones. Así que bueno, la idea es esto. Hoy está con nosotros Jorgelina Gallego, que bueno, tiene varias facetas, entonces vamos a ir por bloque explorando cada una de esas facetas. Así que bueno, a mí me interesó una, ya estando en octubre, casi a fin de año, de una ciudad como la nuestra, que tiene que ver mucho con el carnaval, que tiene que ver mucho con los corsos, que empieza a activarse el modo carnaval, el modo corso en nuestra ciudad, mucha parte de su sociedad, pero todo esto tiene que ver con una historia, y bueno, y Jorgelina se ha encargado de recorrer esta historia, tratar de ir documentando, de ir recopilando información, con una fiesta que es la fiesta más genuina, la más antigua de nuestra ciudad, que se ha conservado a lo largo de los tiempos y que ha ido mutando, seguro. De eso vamos a charlar en este primer bloque con Jorgelina. Así que primero darle la bienvenida. Hola Charlie, ¿cómo están? Hola, todos los que están escuchando bien. Bueno, la idea primero es contarle a la gente quién sos, o sea, sos Jorgelina Gallego, nacida en Gualeguay. Soy Jorgelina Gallego, nací en Gualeguay, soy la del medio de 4 hermanos, soy la más chica de las mujeres, por decirlo de alguna manera, y bueno, no sé qué más puedo contar, digamos. Más que nada, para aquellos que no están identificados con la ciudad, el apellido que lleva Jorgelina tiene que ver mucho que ver con una cantidad de cosas de Gualeguay. Sí. Tiene que ver con los carnavales, tiene que ver con el carnaval, tiene que ver con la política, sí. Tiene que ver con la militancia, tiene que ver con los gremios de Gualeguay. Sí. O sea, siempre en distintas facetas de Gualeguay tiene que ver con el deporte, con los clubes de Gualeguay. Hay un gallego metido, tanto sea en la política, en los gremios, en los cursos, en la música, porque hay una nueva generación de gallegos que son músicos y que son excelentes músicos, que ya seguro nos van a visitar algunos de ellos por acá, pero que es una familia muy amplia porque son muchos hermanos, creo, y ha generado, o sea, la casta de los gallegos sí que expandiéndose por distintas partes. Así que me estaría bueno que vos, como parte de esa familia, ¿qué representa para vos esa familia? O primero, tus viejos, ¿qué son de todo eso? ¿De cuáles de esos compartimentos de estanco podemos ponernos a ellos? ¿Y qué significa ser una gallego en una sociedad, en nuestra sociedad de Varilla? Mira, a nosotros siempre nos hacen un chiste cuando por ahí estamos entre primos o por ahí cuando nos encontramos, que cuando ven que por ahí nos juntamos 3 o 4, o cuando estamos con mis hermanos, mis primos, es como que levantamos una baldosa y salimos y sale un gallego. Porque básicamente, digamos, como es una familia numerosa de muchos hermanos,
son, si mal no recuerdo, 11 hermanos en total. Todos tuvieron hijos, hicieron familia, obviamente. Y bueno, es como que la primada es bastante extensa. Y yo creo que por ahí lo que nos define, tanto desde el lado, si vos lo querés resumir, desde el lado de la política, del carnaval, del deporte, de lo que vos quieras, somos por ahí personas que nos representa o nos define lo que es el compromiso. Es como que por ahí, ya sea donde nosotros estamos, siempre es como que nos metemos de lleno, ya sea al lado de la música, ya sea al lado de cualquier lado que se tome. Es como que cuando nos metemos de lleno. O sea, hay un compromiso con lo que estén haciendo en cualquiera de los ámbitos que sí. hemos descrito, o sea, y eso está bueno. Sí, yo creo que sí, que yo lo resumiría, digamos así, porque si bien cada uno de diferentes ámbitos hace sus cosas, capaz algunos son más visibles, otros no tanto, tienen eso. Y me imagino lo que deben haber sido esas reuniones familiares, con cada vez que llegaban los tíos, las tías, los primos, siempre había, o sea, no eran reuniones que las conversaciones deben haber sido muy livianitas, siempre había algo para decir. No, conversaciones acaloradas y conversaciones apasionadas, digamos, porque creo que también es otra cosa que nos define, digamos, a lo que es los gallos. Es más, te cuento una anécdota que por ahí todo el mundo se ríe cuando la cuento, que quizá mi papá no es el más conocido, digamos, de todo, pero es como el que va como por fuera de lo que por ahí conocen todo, de lo que son mis tíos, de lo que fue mi abuelo y demás. Por ejemplo, un ejemplo práctico, el fútbol. Todos sus hermanos son de Boca, él es de River. Claro. Todos son peronistas, él es radical. Claro, es una excepción a la regla. Es una excepción a la regla. Pero, o sea, no, obviamente, entonces las conversaciones y las charlas y las reuniones también tienen que ver con eso. Son acaloradas, obviamente. Claro. Y nosotros también, es como que, al menos yo no. Yo en algún momento lo dije, que en mi casa siempre se habló de política y de carnaval. Y bueno, yo soy una mezcla de eso. Una mezcla de ambos. Así que bueno, y bueno, con respecto a tu familia, bueno, con respecto a tu formación, recorriste las distintas instituciones escolares. ¿Por dónde arrancaste la primaria, secundaria? ¿Qué fuiste estudiando? Al principio arranqué mis estudios a la escuela normal hasta mediados del secundario, que ahí me cambié a la escuela de comercio, la nocturna, y después, bueno, formé parte, estudié en el Instituto Advenia, el profesor de Ciencias Políticas, no llegué a recibirme y después, bueno, ahora estoy estudiando el profesorado de samba, y las zambas brasileras, y también estudié en la Escuela de Artes Visuales hace un par de años, una tecnicatura relacionada con esto, que vamos a hablar más adelante, que es una formación para las industrias culturales, orientada en arte carnavalesco. Y bueno, y ahora tengo como una reoportunidad que es salir seleccionada de la región de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de estar transitando por una diplomatura en políticas culturales. O sea que has tenido un amplio recorrido, conocís a Gualeguay, así que bueno, lo has transitado en todas las instituciones escolares. Y dentro de eso, marco del recorrido escolar, ¿fuiste militante en alguno de ellos? ¿Tuviste una actividad política dentro de la institución educativa o no? No, yo digamos, me empezó a, obviamente, al estudiar ciencias políticas, que siempre es un campo que siempre me interesó, yo arranqué, digamos, como me empezó a picar el bichito de la militancia y a querer involucrarme en el año 2015. Pero dentro de las instituciones nunca formé parte de un centro de estudiantes, por ejemplo. Me hubiese gustado sí, pero no llegué a formar parte. Bueno, ahora vamos a llegar al punto de inflexión. Hoy hablaba de esto de que tiene que ver con nuestras fiestas, nuestra identidad cultural. Los pueblos del interior en general los definimos por algunas cuestiones, se van definiendo por diferentes características, y nosotros, digamos, como ciudad,
tenemos una larga historia que tiene que ver con el carnaval, que tiene que ver con los corsos, propiamente dicho, que es una fiesta que se sigue celebrando en Gualeguay, siempre en los meses de enero y febrero, pero tiene su historia. Ahora, no ha habido alguien que sistemáticamente, no había alguien que sistemáticamente haya recopilado la información o se haya preocupado por decir dónde empezó esto. Y eso fue lo que empezaste a hacer vos, pero a partir, yo creo, primero, de una relación muy personal y familiar, creo, con lo que es la fiesta. Sí. O sea, debes haber sido parte de esta fiesta desde muy chica. Sí, en realidad, no desde tan chica. Empecé a lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, el personal que no, obviamente, que por ahí cuando estamos en un ámbito de familia o demás, que escuchamos hablar siempre del carnaval, vamos al carnaval y demás, es como que nos pica el bichito de querer salir, sobre todo en una ciudad como Gualeguay, que es como cuna de tambor. Entonces como que salís y escuchas tambores o están en cuatro batucadas, es un ambiente de eso, sobre todo más en esta época. No me acuerdo exactamente el año en el que empecé a salir, y bueno, yo creo que el hecho de querer empezar a investigar o indagar un poco la historia tiene que ver un poco con la escuela, porque siempre me gusta mencionarlo porque es como el hito de lo que pasó, digamos, en mí a través de una actividad en la escuela de una profe de inglés. Nos pide resumir en una carilla la historia del carnaval y obviamente en inglés, y bueno, nos encontramos con eso, que no había absolutamente nada, no había una página, no había un registro, no había nada, y fue como algo como que me fue como quedando. Después, cuando empecé a estudiar esta tecnicatura a la Escuela de Artes Visuales, ahí fue como cuando dije, bueno, me largo y empiezo a investigar, a juntar, que en realidad todo empezó como una página en redes sociales, y por ahí empezar como a investigar por mi parte y empezar a publicar y compartir fotos de más familiares y demás, y por ahí ir recolectando de lugares como la biblioteca o de por ahí gente que se iba contactando conmigo cuando empezó a ver qué era lo que yo estaba haciendo. Y obviamente uno cuando forma parte del carnaval, digamos, más allá de salir, sino también, lo que me pasa a mí, vuelvo a esto de lo que es la parte del compromiso. Yo dentro de lo que es el carnaval, nunca gané un premio, nunca fui figura, pero siempre uno de mis lugares en el mundo siempre fue un taller de comparsa. No, porque aparte yo creo que tiene que ver con lo que es Gualeguay, muchas veces para quien no lo conoce, la ciudad de Gualeguay, el carnaval tiene que ver con la familia también, cada familia es simpatizante de una comparsa, igual que ser simpatizante de un club, y esto tiene que ver, que ejemplo que yo decía, ya estamos en octubre y ya se empieza a palpitar porque se empiezan a venir la gente, a decir, che, a trabajar los talleres de bordado, ensayar la batucada, a ver qué va a pasar. Pero esto tiene que ver también con un movimiento familiar, sí. Muchas veces, y no es solamente la fiesta en enero y febrero, sino que tiene que ver con una manera de vivir. Sí, bueno, y es más, digamos, la comparsa donde yo salí, donde yo formé parte, que es la comparsa sí, es la comparsa con más años, y también se ve esto, que vos decís de la familia, de que por ahí salía la hija de una chica, de una mujer que había salido, o por ahí familias enteras que venían, que habían visto el carnaval de Gualeguay por la televisión o lo que sea, y salía la familia entera y salen familias enteras también, porque tiene que ver con esto. Y tiene que ver con un sentimiento muy arraigado que lleva muchos años, me parece que tiene que ver cuando pasa a ser parte del gen de la sociedad. Sí. Y esto es lo que vos trataste de organizar, los conocimientos sobre ello. Es lo que estoy tratando de organizar. Resumidas cuentas esto, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo están los primeros antecedentes? Los primeros antecedentes que hay del carnaval, principios del siglo XIX aproximadamente, no como nosotros lo conocemos, porque el carnaval, digamos, como fiesta, va mutando a través del tiempo, como todas las fiestas, más sobre todo fiestas como el carnaval, digamos. Yo siempre digo que hay tantos carnavales en el mundo como pueblos y como lugares que toman, digamos. Por ejemplo, haciendo una comparativa,
con nuestros vecinos de Gualeguaychú, no es lo mismo el carnaval de Gualeguay que el carnaval de Gualeguaychú. Si bien tienen características similares, no es lo mismo. Y bueno, con el caso de Gualeguay fue como mutando, digamos, desde ahí. Ya en los diarios, por ejemplo, ya se hablaba de una comisión de corso o de una comisión de carnaval, quiénes eran los que participaban, cómo se organizaban. Obviamente tenía más que ver con los barrios, con gente que por ahí se juntaba. O sea que, digamos que cuando se empieza a ver los primeros movimientos de un carnaval en Gualeguay tiene que ver con la gente de la periferia. Exactamente, tiene que ver con eso. O sea, una manera de expresarse desde afuera hacia adentro. Es que el carnaval, digamos, surge, digamos, de eso, de los lugares de periferia, de los pueblos más, de los sectores más empobrecidos o de los sectores que quizá no estaban contentos quizá con la realidad. Por ejemplo, cuando uno siempre estudia lo que son los antecedentes del carnaval y demás, siempre habla, por ejemplo, del carnaval de Venecia. Bueno, el carnaval de Venecia, ¿por qué utilizaban las máscaras? Porque en esa época, en épocas de carnaval, querían llegar como a una igualdad, como que todos fueran iguales, bueno, y utilizaban las máscaras para eso, por el contexto, digamos, político y social que había en ese momento cuando surge el carnaval de Venecia. Aunque obviamente nosotros vemos la belleza de las máscaras, el trabajo y demás. ¿Y cuándo empieza esto a transformarse en un desfile más organizado o empieza a tener lugares fijos o fechas fijas? ¿En qué momento histórico de Gualeguay? ¿En qué momento histórico? Y es mediados del siglo XX más o menos, no sé, digamos, una fecha exacta, pero es cuando empiezan con los carnavales barriales, como obviamente todos nosotros conocemos, digamos, lo que es lo que son las comparsas barriales, por ejemplo, Sun Batucada y demás. Es como que empezaron ahí como a organizarse, pero los carnavales siempre se hicieron en febrero. Claro. Después como que se fue extendiendo. ¿Y había un lugar específico ahí en ese comienzo en donde se desfilaba o se atomizaba en diferentes lugares? Se atomizaban, eran en diferentes lugares, iba cambiando. O sea, en diferentes barrios, siempre en la periferia. Claro, en realidad se buscaba más, según mis investigaciones, iba como mutando siempre como en lugares más céntricos y demás como para que la gente lo pudiera ver, pero surge de ahí. Claro. Y eso estaba organizado por las propias comparsas, no había una intervención por parte del Estado. No había, no. Por ejemplo, había sí, pero era como que participaba, no sé, gente de la policía, un representante de cada comparsa y demás. Es un poco por ahí lo que pasa, digamos, actualmente a nivel estatal, claro. Que por ahí la gente no sabe, hay una comisión de corso o comisión de carnaval que, bueno, el municipio lo transformó en una cuestión de Estado, entonces, bueno, presta lugar, presta las condiciones, por decirlo de alguna manera, y obviamente los directores de las comparsas intervienen también en esa organización. Ahora, dentro de ese primer germen, digamos, estamos hablando de mediados del siglo XX, 1950, 1960, ¿qué registro hay de qué nombres de comparsa o algún registro de algunos nombres o no? ¿O se ha perdido, digamos? Y se ha perdido, por ahí hay muchos datos que se han perdido. Que por ahí o no son específicos. Por ejemplo, hay registros donde obviamente no hay fotos. Claro. Es muy raro encontrar registros fotográficos de ese momento. Sí, porque es más, en algunos casos, en esa época, digamos, en los inicios, eran más estilo militar, no como tambores, tipo manifestando alegría y demás, como nosotros tenemos una imagen cuando hablamos de carnaval, sino era un desfile. Es un desfile, es más, no podían participar mujeres, participaban hombres nada más. O sea que en un comienzo solamente hombres participaban. Solamente hombres, sí. Eran como desfiles militares, por decirlo de alguna manera. O desfiles como pueden ser en una fecha patria, algo así. Claro, algo lo que se hace, claro, exactamente. Y eso se hacía. Algo así se me ocurre. Claro. Exactamente. Bueno, entonces después vamos a llegar a lo que sería
era moderna de los carnavales, que tiene que ver cuando se empieza a organizar. Cuando se empieza a organizar. Así que vamos a empezar a charlar de eso en el segundo bloque. Bueno. Vamos a firmar. Bueno, arrancamos este segundo bloque como siempre agradeciendo a Construcciones en Seco Nova. Realizan trabajos de colocación de placas antihumedad, celulosas de Duloc. Construcciones en exteriores con placas cementicias. Están en Gualeguay, Galarza, Mansilla, Rosario Estala, La Roque, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y zonas de Puebla. Placas Nova, una solución inmediata a tus problemas. Solicitar los presupuestos sin cargo. Acá nosotros tenemos una plaquita puesta con el número de teléfono, cómo contactarlos. Así que bueno, agradecerles como siempre el apoyo que ellos nos dan para que podamos seguir teniendo espacio. Así que bueno, seguimos acá con Jorgelina, charlando un poquito más de carnavales. Habíamos llegado a lo que yo denomino muchas veces la edad moderna de los carnavales, que tiene que ver con esto de haber comparsas, en general, con una determinada cantidad de integrantes, con determinadas características y un lugar donde desfilar. Claro. ¿Esto cuándo comienza a ser así en Gualeguay? ¿Vos, un lugar específico para desfilar, te referís al corsódromo o a un lugar específico? No, yo con mis 46 años me acuerdo de haber ido a los carnavales en San Antonio Norte. San Antonio Norte, que era la calle principal de Gualeguay, por la zona norte, en calle Centenario. Claro. Alrededor de la Plaza Constitución, creo que era, o Plaza San Martín, me parece. Después San Antonio Sur. Después estuvo frente al Parque Intendente Quintana, o sea que hubo varios lugares. Claro. Y eso, digamos, como hablamos, es un poco lo que todos conocemos, digamos, de un tiempo esta parte. Por ahí lo que son fueron los carnavales barriales, las comparsas barriales y demás, y empieza un poco, digamos, en esa época, ¿no? Porque, a ver, no es que una cosa se cortó y empezó otra, fueron cambios progresivos que se fueron dando. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la época dorada del carnaval, que es la época que por ahí todos conocemos, que por ahí todos, quizás los de esta generación, todos conocemos a alguien que ha salido en Sisí o en Macumba, ¿no? Que cuando surge el concepto, digamos, de comparsa, con Macumba y con Sisí, convivían, digamos, salían las comparsas barriales y Macumba y Sisí. O sea que Macumba y Sisí y las comparsas barriales. Y las comparsas barriales, exactamente. Todas en una misma jornada. Exactamente, sí. Con estos lugares de referencia. ¿Estamos hablando que fines de los 70? ¿Principios de los 80? Sí, más o menos. Sí. Exactamente. Estamos hablando de los 1970, 1980. Igual no sé en qué, si bien somos una ciudad chica, ¿no? Metiéndonos un poco en política y historia, perdón. ¿Qué tanto carnaval habrá habido en finales de la década del 70, principios del 80? Claro, con la época del proceso militar. Claro, pero eran como fiestas muy... Pero obviamente habrá habido seguramente, quizá un poco más acotado. Claro. Y las comparsas de esta nueva era estamos hablando de quién? Estamos hablando de Sisí, estamos hablando de Marabá, estamos hablando de Macumba, estamos hablando de qué más, de qué otras comparsas sí que hayan quedado. Y estuvo, no sé, no hay muchos, o sea, no tengo muchos registros, al menos yo, que de paso aprovecho, que por ahí si alguien tiene datos, sabe dónde yo puedo buscar, porque obviamente, yo aclaro esto, yo no soy historiadora, no es que lo que yo digo es una verdad revelada, claro, sino que bueno, es una investigación que se está construyendo y lo que yo estoy construyendo es en base, digamos, a datos y a fotos y a imágenes y a anécdotas que por ahí voy juntando o entrevistas que he ido haciendo y demás. No es que yo fui a un libro y claro. La idea es construir. Está en construcción. Por ahí puedo estar errada, sí, obviamente puedo estar errada. Claro. Pero... O sea que bueno, el proceso está en proceso. Claro, ahora esa fiesta fue mutando, como decíamos fue hoy, mutando, sí. De una fiesta que era absolutamente callejera, digamos que era en las calles de Gualeguay, a hoy está instalada en un lugar específico que es el Corsódromo y donde están todas las condiciones dadas para que la fiesta se desarrolle ahí, en ese contexto. Vos lo viviste a eso y ¿qué sensación te produce la comparativa entre esa fiesta que estábamos analizando
macumba, sisí, marabá en las calles y a la fiesta que se da en el Corsódromo. ¿Qué diferencia vos a partir de una persona que transitó los carnavales, que fue integrante de comparsa y bueno, ya ves qué visión tenés de eso, qué diferencia hay? Y hay muchas diferencias, si bien yo sostengo que quizás la esencia es la misma. Hay diferencias obviamente en lo que son, por ejemplo, los trajes, en lo que es el desarrollo de un tema, el hecho de, no sé, por ahí la competencia, el hecho que por ahí obviamente hoy es todo más lujoso o más profesional. No es que en esa época no haya sido profesional, sino que quizá ahora hay un poco más de recursos o un poco más de cosas para hacer que en esa época. Claro. Y por ahí también se da como más se da como más cabida a algunas cosas, o sea, obviamente que todo va cambiando de acuerdo a cómo van cambiando las sociedades. No es que una cosa es buena y la otra es mala. Ahora la composición o quienes participaban de los carnavales en ese primer momento, los que participan hoy, digamos la materia prima, es distinta, o sea, de qué sectores de la sociedad participa y qué sectores no. Y lo que es carnaval, digamos, al menos para mí, lo que yo he visto, he vivido y demás, digamos, el carnaval no tiene sectores o no tiene cupos con relación a eso. Cualquier persona que pueda, o sea, que tenga ganas de por ahí de colaborar o de participar, lo puede hacer. Claro. Porque eso es, o sea, en el carnaval, digamos, la esencia, digamos, es esa. Claro, estamos hablando de la era moderna para acá, porque si lo realizamos más para atrás, había una participación, un contenido que tenía que ver con los barrios. Con los barrios, sí. Claro, pero obviamente, pero ahí capaz no se hace tanto foco en eso, porque hay gente de los barrios de todos los barrios participando, digamos, o sea, claro. No es que son elites los que participan. Claro. Ahora, con respecto a esto de los carnavales, ¿vos pensás que de alguna manera se ha conservado entonces la esencia? ¿Sigue siendo en parte sí se ha conservado. ¿Y qué se ha perdido? ¿Y qué se ha perdido? En el trayecto, en el recorrido. Y no sé si se ha perdido, se ha transformado en otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo práctico. Antes, no hace mucho, cuando yo salía, el tema de las inscripciones, vos ibas, te anotabas y bueno, te anotabas y tenías un lugar. Pero ¿qué pasa? Las comparsas ahora tienen un límite de participantes, entonces obviamente ahora es lo que se conoce como las preinscripciones. Vos te preinscribís y después, bueno, te pueden llamar como no, o podés quedar de suplente, o sea, porque las comparsas, digamos, se manejan así ahora, por una cuestión de eso, de vos no podés tener 600 integrantes, sino que tenés como vestirlos. Claro, exactamente. Para poder... O sea, las limitaciones tienen que ver con los recursos para con poder... los recursos, claro, con el aprovechamiento de esos recursos. Exactamente. Bueno, ¿qué expectativas tenés ahora con respecto a los carnavales? ¿Qué has visto, digamos, estos últimos años, este año, después post-pandemia, y qué expectativa hay con respecto a lo que viene? Y expectativas, y quizá ahora, post-pandemia, quizá volver un poco más a lo que es nosotros, lo que es nosotros también. Volviendo, nosotros somos un carnaval que por más que tengamos un espacio físico, veamos el lujo, veamos todo, somos un carnaval popular donde es muy participativo, donde la gente puede ir, puede tirar espuma, o sea, a nosotros que nos caracteriza la espuma. Que quizá eso se fue, obviamente se fue acoplando a lo que fueron los tiempos modernos, post-pandémicos, ¿no? Y con expectativas, digamos, yo siempre tengo expectativas porque, bueno, yo me tomo el atrevimiento, porque yo siempre digo que soy una atrevida, aunque siempre lo hago desde lo que yo sé, de lo que a mí me gusta, de lo que yo percibo, y es lo que he hecho siempre, porque quizá también tiene que ver un poco
con charlas que tengo con mi mamá, porque mi mamá también salió en la comparsa, mi mamá también tuvo que ver con ese mundo, tanto mi mamá como mi papá. Entonces es hablar, por ejemplo, de los temas de las comparsas, que por ahí es algo que no se le daba mucha bola, que es decir, no es solamente personas con trajes lindos dando vueltas, sino, o sea, dando vueltas o desfilando, ¿no? Mejor dicho, sino, bueno, esto es una historia, es un cuentito. Entonces, bueno, yo me tomo el atrevimiento de todos los años, este año como yo no fui al carnaval, no fui ni una noche, hice como un resumen de lo que yo había visto, pero no me enfoqué comparsa por comparsa, porque hay cosas que vos las percibís solamente de manera presencial. Entonces, mi expectativa obviamente es que las comparsas estén cada vez mejor. Yo sé que hay mucho laburo detrás de cada comparsa, detrás de cada traje. Siempre es unos pocos laburando para el resto. Y obviamente mis respetos y mis cariños a las 3 comparsas, digamos, porque yo sé que es un laburo súper dedicado, digamos, que no es solamente enero y febrero, sino que es de todo el año. Bueno, y con respecto a esto, entonces, la recopilación de información, cualquier persona que tenga información, tenga fotos, tenga más que nada imágenes, algún archivo o algo para contar, cómo busca en internet o en Facebook para poder sumarse. Y se pueden contactar conmigo, digamos, directamente Jorgelina Galli por las redes sociales, si no, Proyecto Carnaval Gualeguay, así se llama, tanto en Instagram como en Facebook, la página de Facebook, porque también hay gente mala que por ahí, yo tenía un usuario de Facebook como un amigo, por decirlo de alguna manera, que bueno, me lo hackearon, perdí un montón de información ahí, entonces me manejo solamente por la página. Y bueno, déjame nombrar obviamente a una persona que para mí es importante para este proyecto, que es Matías Sánchez, que es un gran amigo que siempre me ayuda, digamos, por lo que es la parte gráfica, y que bueno, siempre está ahí para... Pueden visitar la página como para ver cuál es la información que cuál es la información que hay, y por ahí siempre me siento muy honrada, digamos, muy agradecida que por ahí profesores o personas que por ahí me conocen por tal o cual lugar, es como que ya me tienen como referencia. Está buenísimo. Y bueno, con respecto a esto de trabajar en la cultura, Jorgelina también pertenece a una cooperativa de arte que funciona acá en Uruguay y que tiene que ver con una manera de asociarse, de pensar la cultura desde otro espacio, que es Coparte, Uruguay. Así que bueno, la idea es que nos cuente un poquitito de esa experiencia, de qué es Coparte, de qué abarca y cuándo empezó a funcionar un poquito, como para que siendo parte de esa movida. Bueno, Coparte es una cooperativa de artistas, como su nombre lo dice, es Cooperativa de Artistas Entrerrianos, que es un centro cultural que funciona como cooperativa de artistas. Básicamente, las actividades que hay dentro de lo que es Coparte es, por un lado, desde la educación, desde la formación, tanto artística como cultural, de, por ejemplo, teatro, samba, danza, flexibilidad, teatro. Han pasado muchos talleres y seminarios por la cooperativa desde su fundación en el año 2015. También tenemos hoguería, cerámica, bueno, el abanico de actividades que hay y que ha habido es muy rico. Eso por un lado, desde la formación, y otro lado de la realización, digamos, de eventos, ya sea seminarios, recitales, charlas, desde presentaciones de libros, muestras fotográficas, concursos de muralismo que tuvimos hace poco, y demás. Y bueno, déjame nombrarlo, por favor. Una pata fundamental para mí, que dentro de Coparte, obviamente porque fue la pata por la que yo arranqué, es la biblioteca en Magalandé. Exactamente. Esto tiene que ver con una manera de ver esto del arte, de ver cómo gestionarse y autogestionarse. Exactamente. Porque es una cooperativa en donde muchos artistas de distintas ramas de Gualeguay
se han sumado, se han agrupado y han encontrado un espacio en donde poder expresarse, formar a otros y sobrevivir como artistas. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, ese lugar, el espacio, ¿no? Donde funciona Coparte, tiene una historia relacionada con eso. Ahí funcionaba lo que es la Casa de la Cultura. Entonces, un grupo de artistas y gestores culturales de esa época, o sea, en esa época, como que fue hace un millón de años y fue hace un par de años, para poder salvar el espacio, lo que hacen es formar Coparte. Y bueno, básicamente con este fin, digamos, para que por ahí las personas que tengan ganas de manifestarse, de poder mostrar lo que hacen o generar cosas desde el arte y la cultura en Gualeguay, nada menos, porque mencionemos que somos capital provincial de la cultura y no es un título que nos han dado a la ligera. Tiene que ver con eso. Bueno, tiene que ver con ese espacio yo siempre digo de resistencia, de tener un lugar Exactamente. pero aparte esto funciona como una cooperativa donde hay siempre un presidente, secretario, gente que participa y le da un marco para que esto pueda seguir funcionando. Sí. Bueno, vamos a la segunda pausa y encaramos el tercer bloque en unos minutos. Bueno, arrancamos este tercer y último bloque agradeciendo a la gente del Puente Online, que es otro medio digital de nuestra ciudad. Los invitamos a que puedan sumarse a él, escucharlo y van a encontrar un lugar muy ameno, y agradecerle a su responsable Daniel Medrano. Sigamos acá, estamos con Jorgelina Gallego, estábamos con la cuestión de Coparte. Yo quería retomar con lo de Coparte, con la cuestión específica de la biblioteca. En Gualeguay hay una sola biblioteca hasta que apareció la biblioteca Emma Barrandegui, que tiene que ver con un personaje, ese nombre muy emblemático para nuestra ciudad. Hablar de ella un poquito, hablar de cómo se empieza a construir ese espacio de esa biblioteca en Gualeguay, sobre todo, que es necesario, yo creo que haya más biblioteca. Creo que es una cuenta pendiente. Sí. Bueno, la biblioteca Emma Barrandegui surge ¿cómo resumirlo? Como una iniciativa que tuve de poder ingresar a lo que es la institución. Es decir, en ese momento, para poder ser asociado dentro de la cooperativa, tenías como que presentar una propuesta de qué era lo que vos querías hacer. Entonces, bueno, yo en ese momento, yo no me considero artista, es como que recién lo estoy como investigando. Si bien he hecho teatro y danza y demás, bueno, no me he dedicado a eso. Entonces, bueno, mi idea, bueno, fue eso, fue a partir, yo en ese momento era alumna, en un escritorio había una parra de libros, entonces como que ahí se me prendió la lamparita de, bueno, que por qué en un centro cultural no podía haber una biblioteca. Entonces, bueno, presenté el proyecto, no empezó llamándose Biblioteca Emma Barrandegui, sino que, bueno, fue algo que se fue construyendo de a poco, a medida que se fue armando, y bueno, en ese momento se hizo una fiesta feminista, y bueno, Coparte tiene la particularidad que todas las aulas tienen un nombre. El aula de música se llama Adrián Tournier, el aula de arte se llama Pepe Quintana, y bueno, la idea de, bueno, a ver qué nombre le ponemos a la biblioteca. Y con la cuestión feminista, entonces, bueno, ¿por qué no poner el nombre de una mujer? Y yo, digamos, mi imagen, mi primer acercamiento a Emma Barrandegui fue cuando yo era alumna del profesorado, que bueno, cuando se inauguró el Paseo de los Nuestros, ese mural de mosaicismo que hay en la cárcel de acá de la ciudad, era como que eran muchos hombres y ella. Entonces, ahí fue como que, bueno, ¿por qué no ponerle Emma Barrandegui? Y bueno, básicamente así surgió, digamos, el nombre. La biblioteca funciona en lo que es hoy Coparte, que se encuentra en calle San Martín, Remedios de Escalada de San Martín, número 82. Hoy 82. ¿Y la biblioteca funciona en qué horarios, qué días? La biblioteca ahora está funcionando el lunes, miércoles y viernes de 9 a 12.
De 9 a 12. ¿Quiénes pueden acercarse a la biblioteca? ¿Cuál es la dinámica con respecto a quien quiere hacer uso de la biblioteca? Y funciona, digamos, como una biblioteca popular. Si bien todavía no es una biblioteca popular Legal, digamos. legalmente, digamos, reconocida por la CONAVIT, por decirlo de alguna manera, funciona como una biblioteca popular. Te tenés que asociar y con una cuota mensual puedes acceder a hasta 2 libros por mes y bueno, obviamente siempre hay material de todo tipo para consultar, manuales, novelas, libros de todo tipo, es una biblioteca súper rica, digamos, en cuanto a contenido. De paso, déjame pasar otro chico por ahí pidiendo, que por ahí, como la biblioteca funciona en un aula que le ha quedado muy chiquita, por ahí si tienen cajones o muebles que ya no usen, o maderas o demás, que por ahí se pueden contactar con nosotros, que bueno, será bienvenido. Será bienvenido porque bueno, viste que cuando se trata de libros siempre falta espacio. Exactamente, siempre va faltando espacio, por más grande que sea la biblioteca, la experiencia siempre lo indica, que siempre falta espacio, por más grande que sea la biblioteca, siempre falta espacio, porque se siguen produciendo libros, se siguen llegando libros, la gente se los sigue acercando y se claro, sí, obvio. Pero bueno, yo creo que hay que tener voluntad. Obviamente, bueno, sí. Con respecto a esto entonces, se pongan en contacto con vos o con la gente de Coparte para poder sumar. Así que bueno, y después con respecto a Coparte, ¿qué actividades están desarrollando actualmente? Si hay alguna invitación, siempre aclarando que estamos en octubre del año 2022, porque esto lo pueden ver de 3 años, capaz lo ven de ahora, está todo bien, pero siempre que sepan que Coparte está, y yo creo que va a seguir estando. Coparte siempre está. Así que bueno, no sé, contarnos de las actividades actuales, por eso. Bueno, a nivel administrativo hemos logrado un montón de pasos, digamos, a seguir. Hemos llevado a firmar el comodato por la provincia, es decir, tenemos el espacio por 10 años, es decir, hay Coparte para rato. O sea, estando en el 2022, tenemos hasta el 2032. Hasta el 2032 tenemos Coparte, exactamente. Y bueno, y también hemos salido seleccionados en un programa del Ministerio de Cultura para poder hacer refacciones. Después, en lo que respecta a las actividades, tenemos samba, flexibilidad, teatro, guitarra, cerámica, soguería y seguramente me estaré olvidando de alguno, quizás sí, quizás no. Y bueno, se pueden meter a las redes sociales de la cooperativa, Coparte Gualeguay, Coparte en Instagram o Coparte Gualeguay en Facebook y ahí, bueno, ahí vamos subiendo todas las actividades. Y con respecto a próximos eventos que se van a desarrollar en el Museo Quirós, el día 29 a las 20:30 horas se va a estar realizando una mesa de escritores. Va a estar Analía Giordannino y Julián López, si no recuerdo mal el nombre. Está organizado por Papelucho, el Almacén de Libros, la Secretaría de la Dirección de Cultura, perdón, y Coparte. Va a haber una mesa donde, bueno, cada uno va a presentar una obra, obviamente se va a abrir a preguntas y obviamente va a haber un servicio de cantina organizado por Coparte, así que bueno, si se pueden acercar. Así serán bienvenidos. Y bueno, y con respecto a esto de poder charlar siempre de distintos, ya transitamos los carnavales, transitamos un poco de la historia personal, transitamos Coparte y la biblioteca de Mamá Gandegui. Y yo creo que todo eso hace a la construcción de una militante. Vos sos militante también, hay una militancia tuya política que tiene que ver con todo esto, o sea, son una construcción total, o sea, sos parte aparte de organizaciones que tienen que ver con la lucha por los derechos en Uruguay. Así que bueno, preguntarte eso también, ¿cómo es tu participación ahí? ¿Cómo ha sido y cómo seguirá siendo? Y mirá, porque hay como, o sea, sos parte de un todo, o sea, todo es parte de todo. Es parte de todo, digamos, a ver, yo siempre me defino, digamos, como una militante, digamos, tanto desde lo cultural, desde lo artístico, lo que tiene que ver con el carnaval, con la política un poco más
partidaria o con un movimiento con lo que es como es el feminismo. Yo, digamos, trato de ser lo más activa que puedo, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco con esto, con dentro de lo que es mi lugar, poder aportar, digamos, a que las cosas cambien, porque yo creo que por ahí, si uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que pasan, si uno no se involucra de alguna manera, así sea, no sé, no te digo que te metas en un partido político, que salgas a una marcha, lo que sea, sino que bueno, cada uno como desde su individualidad puede contribuir a lo colectivo. Y bueno, es un poco lo que yo hago, quizá ahora está más activo mi militancia desde la cultura. Claro, pero has pasado por otros ámbitos de militancia. He pasado, sí, obviamente, sí, he sido parte de organizaciones políticas partidarias, y bueno. Y planeo seguir siéndolo. Y seguramente, Claro. porque es algo que cuando uno tiene convicciones y cuando uno es algo que le tira, es como que sí, bueno, que por ahí no pueda estar capaz activamente, obviamente que siempre va a estar, digamos, aportando desde su lugar. Bueno, vamos cerrando este programa. Desde ya muchas gracias a Jorgelina por la visita. Así que bueno, los invitamos a, si les interesó alguno de los temas que tienen que ver con el carnaval, con Comparte, ponerse en contacto con las redes sociales, que en general es de ahí donde uno podemos acercarnos y sumarse. Yo creo que, como dice Jorgelina, hay que ser parte, agradecerle y desearte lo mejor. Bueno, para que nos sigamos encontrando, nos vamos a seguir encontrando seguramente. Bueno, chicos, y como yo siempre digo con los invitados, siempre nos encontramos. Seguramente. Muchas gracias. Así que bueno, muchísimas gracias a vos.